Estamos viviendo en un tiempo donde la gente perdió el asombro. Cuando pierdes el asombro, aquello mismo de perder el asombro te hace perder con las cosas nuevas que Dios está creando. En la Biblia hay un hombre llamado Saúl, que en un momento Dios lo asombró, pero transcurriendo el tiempo, perdió el sentido del asombro y de la esperanza, a tal grado que el perder el sentido de asombro y de esperanza lo llevó a perder la presencia de Dios. La Biblia habla también de un hombre llamado David, que dice que este hombre siempre, nunca soltó el sentido del asombro, y Dios siempre lo impactó. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 4, y escuchen lo que dice este pasaje. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la y nos salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La desesperanza, hermano, o el sentido del asombro, ¿en qué momento no ha llegado a nuestra vida la desesperanza? ¿Cuántos en tu vida personal, en tu día a día, la desesperanza ocurre, aparece y perdemos la esperanza? ¿Y quién no ha perdido en algún momento o en alguna vez de la vida la esperanza? Y yo le voy a decir por qué perdemos la esperanza. Por desgracia estamos viviendo en esta ciudad y en el país entero una época en la que es fácil perder la esperanza. ¿Por qué es fácil perder la esperanza? Por todo lo que vemos, por todo lo que ocurre, porque a veces quizás piensas tú que Dios no responde. Ahora, la crisis económica, la crisis de valores no es tan solamente como algo que no podemos poner atención, sino que es algo que está golpeando nuestro círculo, está golpeando los valores, están golpeando nuestras familias, nuestros hogares y aún nuestra misma humanidad. Estamos aquí. Ahora, es algo que se ha levantado sin misericordia. Y en alguna vez o algunas veces, por muy fuertes que seamos nosotros, o por muy fuertes que nos sintamos como cristianos, la desesperanza se adueña de nosotros. Porque alguien puede decir, no, yo soy fuerte, yo soy una mujer muy fuerte, yo tengo mucha capacidad, pero en un momento de tu vida, la desesperanza tuvo que haber penetrado en tu corazón. También la enfermedad. Cuando alguien está enfermo y está pidiendo a Dios un milagro, y pasan los días, y pasan los años, y pasan los meses, y pasan los momentos, y la desesperanza llega, quizás también por la enfermedad que nos ataca, y le pedimos a Dios salud, y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza, porque hay veces que Dios no responde rápido, a veces que Dios tarda. A veces en medio de ese proceso perdemos la fe y la esperanza de que Dios haga algo. Y Dios me trae a la memoria la vida de un hombre llamado Job, que él tenía muchas riquezas. No solo tenía muchas riquezas, tenía ganado, tenía siervos, tenía siervas, tenía caballos, tenía ganado. Pero en un día, diga conmigo, en un día, le cambió la vida. ¿Y sabe qué le cambió la vida? No para bien, le cambió la vida para mal. Porque en un día se le mueren los hijos, en un día pierde toda su economía. Y él da una frase, dice, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Pero ese hombre es un ejemplo de un modelo a seguir,
que a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo y de todos los procesos difíciles, tropiezos, pérdidas, él nunca dejó de esperar en el Dios que tú y yo tenemos. Por eso hay un texto que dice: aunque no haya vacas en los corrales, ni en la vid haya uvas, ni en la majada hay ovejas, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy estuve predicando en un funeral y fue sacudidor aquello, porque lo que más deberíamos de apreciar es la vida. Y a veces lo que menos apreciamos es la vida. Y la vida es un regalo de Dios. Por eso dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que te corona de favores y de misericordia. Hoy el favor de Dios se asomó a tu casa. Hoy el favor de Dios no solo se asomó, se metió a tu casa. Hoy no solo el favor de Dios se asomó y se metió, sino que obró en tu casa. Mira que un pastor llamado Juan Soto estaba trabajando en la iglesia y repentinamente le dan ganas de vomitar. Y sale y vomita, y cuando vomita se desvanece. Y fue cuestión de minutos, de segundos, fracciones de tiempo para dictaminar una muerte cerebral. Y ahí es donde tu mente empieza a divagar y a preguntarte qué pasa. Como un pastor que estaba dedicado a la obra, que estaba 100% dedicado a predicar, que se había consagrado para Dios, y de la noche a la mañana ocurre un acontecimiento que marca un antes y un después. La desesperanza significa literalmente estar sin salida. Y yo sé que hay gente que hoy está sin salida, y esa te da a saber que es una desesperanza. Y escúchame bien, a mí me impresiona cuando Dios te quiere bendecir, primero te tiene que descoyuntar. ¿Cómo? ¿Sabe lo que es descoyuntar? Es que te arranquen de donde encaja el muslo. Y Dios te está descoyuntando y no te está dando cuenta. Pero ¿sabes por qué Dios te está descoyuntando? Porque está a punto de bendecirte. Porque dice la Biblia que Jacob peleó con un ángel y dice que descoyuntó, desencajó el sitio del muslo. Dios lo descoyuntó para poderlo bendecir. No nos gusta ser descoyuntados. No nos gusta vernos sin salida. Pero cuando tú no tienes salida, Dios siempre tendrá una respuesta para los que no tienen salida. Porque aunque el diablo vino contra ti por 7 lugares o por 7 caminos, Dios dice: por uno se irá quemando llanta. Es decir, cuando tu enemigo viene por un camino, por 7 se irá huyendo. Fue al revés. Cuando el enemigo viene por un camino, el diablo no se sabe otra. Por 7 se tiene que largar esta noche. Dice Dios: cuando el diablo te mete en un problema, yo tengo 7 soluciones ya en mi mano. Hoy para lo que tú estás viviendo, hoy para lo que tú estás atravesando, hoy para lo que se vino en contra de tu casa, dice Dios: yo ya tengo 7 soluciones para sacarte de eso. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. ¿Habrá alguien aquí que se siente perdido, sin recursos, sin salida? Hoy vengo a decirte que esta prédica es para ti. Qué bueno es tener sirvientes. ¿No te das cuenta que te está descoyuntando Dios? Te haces tantas preguntas: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Te estoy descoyuntando, papá, porque te quiero bendecir. Pero tú no lo entiendes hoy. Estar en un estado mental en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea esta la que sea.
Eso es perder el sentido del asombro. Ya nada te asombra porque todo es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Pero que yo te digo que Dios te quiere asombrar. Dios te quiere asombrar. Necesito que alguien le ayude a lidiar con el niño. Escúchame. Dios me decía: no pierdas el sentido del asombro de lo que yo estoy haciendo. Yo quiero asombrarte. Yo quiero que te asombres por las maravillas que quiero hacer contigo. Cuando perdemos el sentido del asombro y entra la desesperanza. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea esta la que sea. La desesperanza deshonra a Dios. Degrada a Dios. Degrada al Todopoderoso. A una fuerza impotente que insinúa no solamente que Él no puede, sino que además incumple sus promesas. Cada vez que tú caes en la desesperanza, deshonras a Dios. Haces que su poder se vuelva como que no tiene poder. No solamente hace como que Él no tiene poder, sino que Él es un Dios mentiroso que incumple sus promesas. Pero Dios me dijo: los voy a asombrar. Te voy a asombrar. La desesperanza en la práctica supone en un rechazo de la Escritura como la palabra de Dios. Es decir, cuando tú no tienes esperanza, haces que la palabra de Dios o la Escritura la rechazas. Y tú no puedes estar rechazando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe y la fe produce esperanza. Cada vez que tú rechazas la palabra de Dios por medio de la desesperanza, estás diciendo que Dios es mentiroso, que Dios juega contigo, que Dios juega con tus sentimientos, solamente porque en el tiempo que tú pusiste que Dios tenía que haber hecho algo, no lo hizo. La desesperanza, los que se están desesperanzados, en última instancia significa que han perdido la fe, la cual es, como sabemos, esencial para la vida cristiana. ¿Qué es lo esencial para la vida cristiana? Fe. Pero cuando viene la desesperanza, perdiste la fe. ¿En qué momento te llenaste de desesperanza? Porque, por ejemplo, yo he escuchado comentarios, no voy a decir nombres, pero voy a decir de qué color viene vestido. Yo creo que Dios, mi vida es estar aquí en este lecho de muerte. Pues si tú lo crees, ahí te vas a morir. Pero yo digo: Dios, no me creo a mí para que yo viva creyendo que voy a morir de esto o de aquello o del otro, o que mi vida se va a hundir. Los que han caído en la desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo, en el lugar de confiar en la capacidad de Dios. Deja de mirar a los recursos que el mundo te puede aportar, lo que el compadre, el amigo, el que te contrató, para el que chambeabas te podía aportar. Deja de mirar eso, deja de mirar eso. Necesitas poner tu confianza y tu esperanza en Dios. ¿Por qué ponemos la esperanza en algo que no es Dios? Porque a Dios no lo vemos, pero es más real de lo que ves. Dios es más real de lo que tú estás mirando. Los que han perdido la esperanza, como dice Habacuc, Hebreos capítulo 12, verso 3, ¿qué dice? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los que caen en la desesperanza se cansan y desmayan. No oigo el fondo. No oigo el fondo. El mismo apóstol, no oigo el fondo, el mismo apóstol Pablo, estamos aquí, hermano, no esté volteando hacia allá y tratemos de acomodarnos lo más rápido que se pueda si son tan amables. El mismo apóstol Pablo tuvo problemas con la desesperanza, pero venció. ¿En qué momento el apóstol Pablo tuvo una desesperanza y cómo venció? Venció esta sensación por medio de confiar en Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la de conservar la vida, de tal modo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos, ¿en quien qué? Que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo estaba diciendo, yo me voy a morir. Pablo ya no creía que él iba a preservar su vida. Perdió la esperanza, pero hizo algo. ¿Cómo venció la desesperanza? ¿Cómo venció la falta de sentido de asombro? Porque Dios interviene y lo rescata y le regresa la esperanza y la fe para que continuara con un llamado tan grande que Dios tenía para él. Hay gente que perdió la esperanza. El profeta Habacuc, en el primer pasaje que tomo como referencia, confiesa ser sensible a la desesperanza. ¿Cuántos somos sensibles a la desesperanza? Que la desesperanza llega y somos tan sensibles que la abrazamos. Pero a veces deberíamos de ser insensibles a la desesperanza y sensibles a la fe. Pero es más fácil que seamos sensibles a la desesperanza que ser sensibles a la fe. Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia. Hasta delante de mi pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley se ha debilitado y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso salen torcidas las justicias. Él está hablando de su vulnerabilidad, el profeta, a las tentaciones de la desesperanza, que constituye una gran lección para nosotros. El mismo profeta, un hombre que podía escuchar la voz de Dios, un hombre que se dice que Dios lo levantó para traer un mensaje de esperanza, él mismo está sufriendo los embates de la desesperanza. En una manera práctica de decir esto, él dice, estoy dando voces, estoy gritando, estoy clamando y parece que tú no oyes. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Que tienes meses hablándole a Dios lo mismo y pareciera que Dios se está haciendo oídos sordos de tu necesidad. Pero te voy a decir una verdad muy poderosa y relevante. Este texto se dice que el profeta incluso da voces a Dios. La frase significa literalmente gritar o rugir.
En pocas palabras, el profeta está gritando y está rugiendo. A mí me ha pasado momentos en los que grito, y a lo mejor no lo hago en público, pero en mis momentos íntimos, a tal grado que llegaron a tocarme la puerta del hotel la semana pasada porque estaba haciendo mucho ruido. Pero es mi manera de hacer que Dios voltee a verme. Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por la injusticia que veía a su alrededor, y nada hacía parecer que Dios lo tuviera en cuenta. ¿Cuánto tiempo tenemos clamando porque se pare todo lo que está allá afuera? Y tal pareciera como que Dios no entiende, no escucha, como que Dios no nos atiende. A todos nos pasa esto. ¿A poco no quisieras que volvieran los días donde podías salir a la hora que sea? Donde podías ver a tus hijos en el parque y disfrutar. Donde podíamos ir al sushi y amanecernos y salir 2, 3 de la mañana sin problema. Yo tengo hambre de eso, aparte que tengo hambre de un sushi. La desesperanza se había apoderado de él, del profeta, del que había oído la voz de Dios, al igual que este hombre. Desconcertado el profeta, nosotros también a veces forcejeamos con las palabras o con los problemas, las palabras de Dios y los problemas que enfrentamos. Ahora, quiero decirte algo. Este sentimiento es peligroso y traicionero, porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Y voy a hablarte de lo primero que arruina la desesperanza. ¿Quieres saberlo? Lo primero, el primer lugar, la desesperanza destruye la fe en Dios. Lo primero que hace la desesperanza es que destruye la fe puesta en Dios. Habacuc se dirige a Dios como Jehová. Señor literalmente le dice que Él era el Dios de pactos con Israel. Por tanto se esperaba de Él que sustentara y se levantara y protegiera a aquellos con quien Él había firmado los pactos. ¿Cuántos en el momento que nos entregamos a Dios, tú no te diste cuenta que firmaste un pacto, pero Dios firmó un pacto contigo? Ahora Habacuc le está reclamando a Dios porque él está creyendo que Dios no está haciendo nada. La desesperanza se empieza a levantar en su corazón y hasta empieza a pelear con Dios. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos agarrado del chongo con Dios? Pero también la desesperanza no solamente afecta nuestra fe hacia con Dios, pero hay un salmo que me impresiona, el salmista David diciendo en el Salmo 22, versículo 1 al 2, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Esto es un clamor de desesperanza. Esta es una manera de decirle a Dios: estoy haciéndolo todo, pero no te veo. El rey Saúl constituye un ejemplo de mortal que puede ser la desesperanza para la fe de una persona. Número 2. La desesperanza estimula los conflictos, pleitos y la amargura. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría para resolver sus problemas, la situación sencillamente empeora. Hay cosas que tú quisieras resolver en tus fuerzas, pero en lugar de resolverlas se van empeorando y se convierten en una bola de nieve. Y hay momentos en los que la fe y la esperanza en que Dios hará algo lo para delante del conflicto y el conflicto se diluye. El jueves de la semana pasada me trajeron una mujer sin esperanza, pero ella escuchó que Dios podía sanarla. Estaba en un estado vegetativo, y cuando llego y le suelto la palabra de fe que predicamos, una mujer que no podía moverse, Dios la sana poderosamente. Estando en Cuernavaca, Morelos, el fin de semana, porque en menos de 3 días visité
4 climas diferentes y 4 estados diferentes. Me trajeron una persona, yo no sé qué está pasando, pero hay gente que con retraso mental está siendo sanada. Dile al que está a tu lado, todavía puede hacer algo Dios por ti. Número 3. La desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás. Si tú llenas tu corazón de desesperanza, te vas a rendir a merced del diablo. Inclusive tú mismo vas a testificar con tu boca, no se puede. No tiene caso. ¿Sabías tú que 2 mujeres en la Biblia se llenaron de desesperanza? ¿De qué manera, pastor? María y Marta tienen un hermano, el único hermano. Su hermano está enfermo y está gravemente enfermo. Y no solamente gravemente enfermo, sino que Marta y María agarran un enviado, diga conmigo un enviado, y le mandan un recado a Jesús. Jesús era bien camarada de Lázaro. Jesús era bien amigo de Marta y Jesús era bien amigo de María. A tal grado que Jesús le gustaba llegar a la aldea de Marta, de María y de Lázaro en Betania. Porque había una Marta que cocinaba unas costillas a la barbecue que cállate la boca. Pero había una María que adoraba con una esplendidez que cállate la boca. Había un Lázaro que era tan camarada de Jesús que le hacía tantas bromas y Jesús pasaba riéndose toda la tarde en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Ahora Jesús se fue y ahora a Lázaro le cae una bacteria, una infección, una enfermedad y Lázaro empieza a morirse. Entonces Marta y María diciendo, ¿sabes una cosa? Acuérdate que Jesús es nuestro compa. Vamos a mandarle a alguien que le diga que el que ama está enfermo. ¿Ya has visto cómo se la llevan Lázaro y Jesús? Dijo, sí, pues mándale a alguien. Y ahí viene un enviado. Jesús estaba sanando a una mujer y le dicen, Jesús, el que amas está enfermo. Y Jesús le dice, hey, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado por ello. Y ya, y el otro enviado viene y le dice, ¿sabes que Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte? Si no era para la gloria de Dios, pero no te dijo que iba a venir o que no iba a venir, pues nomás dijo eso. Pero Jesús a veces se tarda a propósito. Y le voy a decir por qué. Porque cuando Jesús recibe esto, dice que Lázaro muere, pero en el que va el enviado, Jesús se quedó 4 días más en donde estaba a propósito. Del lugar donde estaba Jesús a donde estaba Lázaro se hacían 4 días. O sea que Jesús esperó que Lázaro muriera para bajar. A veces Dios se espera a que tú no tengas nada que hacer para Él venir y hacerlo. Y yo vengo a decirte que en eso que tú no puedes hacer nada, Dios va a bajar esta noche y lo va a hacer para demostrarte el asombro que lo que puede hacer Él. Fíjate cómo el asombro se levanta. Mira aquello que tú no puedes cambiar, mira aquello que tú no lo puedes cambiar, mira aquello que para ti es un imposible. Entonces Jesús viene y cuando viene, 2 mujeres desesperanzadas empiezan a llorar y a gritar como el mismo profeta Habacuc, que estaba desesperanzado, que miraba violencia, muerte, destrucción, que la palabra de Dios no se cumplía, que los juicios de Dios no llegaban. Ahora este hombre está gritándole a Dios como Marta y María. ¿Qué le gritan Marta y María? Si hubieras estado aquí. El hubiera no existe, hermano. Es que si el hermano no hubiera ido a tal parte, el hubiera no existe. Somos muy futuristas y vivimos muy metidos en el pasado. El pasado no lo puedes cambiar, pero el mañana sí. El hoy todavía no termina. El Dios del hoy está caminando por aquí, no te das cuenta. Y entonces ella llora y va y le dice a María, hey, el maestro está aquí y te llama. Yo me imagino que Jesús le dijo a Marta, ¿dónde está María? Allá está llorando con los invitados que vinieron a consolarla. Y Lázaro, ¿dónde está? Pero viene María y le dice las mismas palabras, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Y le dice, Lázaro resucitará. Pero como en ella había desesperanza,
no podía ver que lo que Jesús estaba hablando era literal y para el momento. Yo te voy a decir algo, lo creas o no lo creas. Hoy yo suelto literalmente esta palabra y declaro que mientras tú estás aquí adentro, cuando vayas en camino a casa, lo que estaba muerto, lo que estaba perdido, lo que pensabas que no iba a cambiar, lo que había producido una desesperanza a tu vida, lo vas a ver cómo sale victorioso de todas las cosas que estás atravesando. Ellas lloran y Jesús llora con ellas. Y Jesús le pregunta: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde pusiste tu esperanza? ¿Y sabe qué dice? Una mujer sin esperanza no tiene caso, porque hiede ya y es de 4 días. Hay cosas que apestan en tu casa, hay cosas que apestan en tu vida, hay cosas que se echaron a perder ya. Pero esas cosas que se echaron a perder, esas cosas que huelen mal, esas cosas que ya te tienen harto, esas cosas que ya no puedes con ellas, yo vengo a decirte algo está a punto de ocurrirle. Aquello que tú pensaste que ya no se iba a resolver, no se iba a solucionar, hoy se está solucionando y resolviendo. Mientras tú estás aquí, Dios está resolviendo y solucionando algo que tú no podías solucionar. Entonces Jesús le dice: ¿dónde le pusiste? No tiene caso, porque aquí de ella y de 4 días. Pero dice que una de ellas le dijo: ven y ve. Jesús llega donde hay un muerto después de 4 días. No tiene caso, porque aquí de ella y de 4 días. La cultura judía, cuando alguien moría, se dice hasta el día de hoy que en los primeros 3 días el alma de la persona anda encima del cuerpo. O sea, como si no se hubiera muerto. Por eso Jesús, para romper los paradigmas de la mente y para decirle a los judíos que aún después de la cultura, porque él ya tenía 4 días de muerto, ya le habían abierto, le habían sacado todos los órganos, Jesús llegó para romper el desasombro y asombrarlos. Yo vengo a decirte algo, que el Dios del asombro viene en camino. El Dios del asombro está aquí esta noche. El Dios que asombra a los hijos y a las hijas de Dios. Yo no sé qué te robó el asombro. Yo no sé qué te quitó el sentido del asombro. A mí me sigue asombrando Dios. A mí me sigue sorprendiendo Dios. A ti te va a empezar a asombrar Dios. A ti te va a empezar a asombrar y a impactar el poder de Dios. ¿Qué es más asombroso? ¿Que Dios sane a alguien de una fiebre o que lo resucite después de 4 días de muerto? Pues Dios permitió que lo tuyo se fuera hasta que lo tuyo se fuera hasta donde tú no puedes. ¿Sabes para qué? Para asombrarte. ¿Y sabes para qué? Para mostrarte que Él es el Dios del asombro. ¿Tú crees que el pueblo de Israel no se asombró cuando el faraón viene con un ejército para matarlos? A veces las situaciones nos empujan para ver a un Dios asombroso. ¿Te imaginas todo un pueblo mirando a Faraón y mirando un mar delante de ellos? Pero había un hombre que sabía que el Dios que él tenía era capaz de asombrar no solamente al pueblo, sino también a Faraón. ¿Usted cree que no se asombró Faraón cuando vio las plagas? ¿No se asombró Faraón cuando vio el agua convertida en sangre? ¿Usted cree que no se asombró Faraón cuando cayó granizo en el desierto? ¿Usted cree que no se asombró Faraón cuando había ranas en la sala, en la cocina, en el patio, en el baño? ¿Usted cree que Faraón no se asombró? Yo vengo a decirte que Faraón se va a asombrar. El que te tenía oprimido se va a asombrar. Los que te tenían oprimido se van a asombrar, porque Moisés extiende la mano y se abre el mar en 2. El nivel de asombro que viene para ti es que vas a ver el mar que se abre en 2 para que tú pases en seco. Es que Dios va a hacer algo para mostrarte el asombro que Él puede darte. ¿Qué pasa con una mujer que ya no tiene expectativa, que su expectativa está en el piso, que solamente tiene un poquito de harina y tiene un poquito de aceite? Hay un espíritu de muerte, hay una mentalidad de fracaso y de derrota y de muerte. Pero llega el profeta. Y yo vengo a decirte que yo he llegado como un profeta esta noche aquí. Y no me importa qué tanta harina tengas.
Y no me importa qué tanto aceite tú tienes en tu casa. Y no me importa si tu expectativa y tu esperanza está en el piso. Hoy Dios me dijo que iba a traer algo que iba a cambiar tu vida por un asombro. Permíteme decirte algo de parte del Señor. Permíteme subirme a la posición profética y decirte algo poderoso. El profeta llega y le dice a la mujer: dame de comer, tráeme agua y tráeme una torta. Y dijo: no, Señor, porque solo tenía un poco de harina y un poco de aceite para mí, para mi hijo, y luego dejarnos morir. ¿Cuál era su esperanza? Yo te digo, ¿cuál es tu esperanza? Tener que vender una cosa para pagar otra, se acabó. Tener que destapar un pozo para tapar otro, se acabó. Tener que estarte comiendo las uñas porque viene el pago de la casa, porque viene el pago de la luz, porque viene el pago de la tenencia, porque viene el pago no sé de qué, pero vengo a decirte que eso se acabó. ¿Cómo va a pasar eso? Solo con que tú confíes en Dios. Ninguno de los que confían en Dios serán avergonzados. Yo no sé qué te tiene perturbada, yo no sé lo que trajo desesperanza a tu vida, pero sí sé lo que te puede regresar la esperanza en esta noche. Tengo 25 años viviendo esperanzado en un Dios que no veo, pero que veo su mano cada día, proveyendo a mi vida, a mi casa, a mi familia, todo lo necesario. Ay, yo siento a Dios aquí. Deja de preocuparte. No permitas que la desesperanza haga nido en tu corazón. Escucha la voz del Espíritu. Sigue honrando a Dios. Que la desesperanza no te haga deshonrar a Dios ni su palabra. Y entonces la mujer le da de comer al profeta. Y de la boca del profeta fluyó el milagro. Gracias por el regalo. Te diré algo. Abriste el cielo para tu casa. Mi familia no me deja mentir. A veces hay cosas. Hoy que estuve en el funeral de esa mujer, el Espíritu Santo me dijo: voy a aumentar tu cementera. Me dijo: ella es una viuda. Y me dijo: y tú por mes tendrás que darle una parte a una viuda y a unos huérfanos. Hermano, yo hago cosas que sé que Dios hace que las cosas cambien. La mujer le da de beber y de comer al profeta, y la harina y el aceite. Cuando ellos se dan la vuelta, los costales de harina se llenaron, los botes de aceite se llenaron. Lo que pasa es que la iglesia necesita volver a la esperanza de creer que en el dar está el recibir, que en el confiar está el que Dios responda, en el que tú tengas asombro. A mí Dios me ha asombrado, me ha seguido asombrando y me seguirá asombrando, y vas a ver el asombro de lo que Dios va a hacer. Número 4. Digo, 4 o 5. La desesperanza te hace culpar a Dios. Habacuc 1:2. Estaba enfadado porque creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal y que había por todos los lados sin que fuera castigado. El profeta estaba culpando a Dios por todo lo que estaba mirando. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿A quién está culpando el profeta? A Dios. Cuando la desesperanza llega a nosotros, a quien le empezamos a echar la culpa de lo que vivimos es a Dios. Santiago capítulo 1, verso 13 al 17, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No culpes a Dios porque te llenaste de desesperanza. No culpes a Dios porque dejaste de creer que Dios iba a levantar tu casa, tu familia.
No culpes a Dios porque dejaste de creer que Dios iba a hacer un milagro en tu vida. No culpes a Dios porque dejaste de creer que Dios te podía prosperar, sino que Dios lo que estaba mirando era tu actitud, a ver cómo actuabas, si actuabas con fe y mantenías tu estandarte de fe en lo más alto para Él intervenir y asombrarte. Número 5, la desesperanza siempre ve lo negativo y nunca lo positivo. El versículo 4 dice: cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que veía era cómo todo se había echado a perder. Cuando tú no tienes esperanza, ves todo lo que se echó a perder y no ves lo que Dios está empezando a construir. Dios va a empezar a construir cosas que te vas a asombrar. Tus hijos van a empezar a querer volver a venir a la iglesia y te vas a asombrar porque pensaste que lo que el diablo destruyó ya no iba a volver a cambiar, pero la esperanza nos vuelve a creer que algo Dios va a hacer en medio del caos. Número 6. La desesperanza quiere solucionar ahora mismo. Quiere soluciones rápidas. No, es que yo he visto gente que le da una palabra que si Dios no les hablaba iban a tirar la toalla. A mí me trae Lázaro Dios, me anda persiguiendo. Me encontré con un hombre de Dios que tiene más de 60 años de ministerio, se llama Juan Speaker, el papá de Andrés Speaker. Estuve predicando con los Speaker el fin de semana. Y ese hombre se acercó conmigo, don Juan Speaker, un hombre de Dios de 60 años de carrera, y me dio una palabra donde sé que Dios me está persiguiendo. Llego al hotel y ahí lo siento. Me levanto para la regadera y en el baño estoy sintiendo a Dios. Me quiero subir al carro y a mi mano derecha, en el asiento, ahí está Dios. Voy caminando en el carro y siento a Dios. Porque Dios me está persiguiendo. Porque viene el tiempo del asombro de Dios para mi vida. Porque viene el tiempo del asombro de Dios para tu vida. Está claro que Habacuc había estado orando acerca de los males que le rodearon durante mucho tiempo. De hecho, había empezado a perder la esperanza de que se le daría una respuesta alguna, debido a que creía que Dios no estaba escuchando, que no respondía. El tono de Habacuc llega a ser exigente. Quería que Dios respondiera ahora mismo y darle voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás. Es decir, a veces cuando la desesperanza se apodera de nuestro corazón, queremos respuestas inmediatas, pero viene un tiempo de asombro. Número 7. La desesperanza destruye toda esperanza para el futuro. Habacuc no creía en el futuro pudiera llegar el bien para su pueblo. Había llegado a la conclusión de que la situación de Judá solo podía empeorar. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han llegado a pensar que su situación va a empeorar? Levante la mano. ¿Cuántos vienen a la iglesia sin esperanza? ¿Cuántos de ustedes perdieron el sentido del asombro? ¿Por qué Dios me asombra todos los días? El mismo Dios que tengo yo y el mismo Dios que me asombra te quiere asombrar a ti. Yo quiero que pienses en algo que te asombra. Mira, un día oré por una mujer que tenía unas varices a punto de reventársele en las piernas. Yo estaba orando por enfermos. Fue tanto el asombro de que se le quitaron las varices a la señora que se levantaba la falda muy alto. Y yo le dije, sí le creo. Estaba tan asombrada que no le importaba. Estaba impactada. Otra mujer tenía un hoyo literalmente en el muslo comido. Se le estaba pudriendo la pierna.
Cuando vino el poder de Dios, la asombró tanto que Dios le hizo que le encarnara la piel de nuevo. Yo vengo a decirte que Dios quiere mostrar el asombro que Él tiene para tu vida, pero no entres en desesperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Yo he visto gente asombrada. Estábamos en la Plaza de Toros en Puebla y estaba predicando yo. Me tocó cerrar el evento. Antes de predicar, me trajeron a un niño con un parche en la cara. Y me dice la señora, mi niño nació sin ojo. Solo tiene la cuenca, pero no tiene el ojo. Y le tapamos porque se le infecta y le salen como cosa verde de adentro. Y nos dijo el médico que solamente siempre en toda su vida va a tener que tener su ojo tapado. Y yo empecé a predicar de la fe. Y en ella surge una esperanza. Porque el que tiene esperanza se atreve a hacer algo por lo que cree. Y yo empecé a ministrar. Y de repente oigo gritos y llantos. Y había más de 6,000 gentes en aquel lugar. Y me llamó la atención que me acerco. ¿Qué cree que hizo la señora? Le quita el parche al niño. Y Dios le había creado un ojo a ese niño. ¿Cómo cree que vive? Hoy estuve hablando con la familia de él. Estaba por algún lugar y el Espíritu Santo me dijo, ve al negocio de Andrés, para que te dé unos lentes otra vez. Y yo fui al negocio de Andrés y estaba allí orando y oramos por el negocio con una sabiduría. Y en eso pasó un tío de él y se cayó, no sé qué. Pasó un tío de él y cuando me ve que estoy en la óptica, casi se le saltaban los ojos por la ventana. Se paró ahí en doble fila y se metieron al negocio y empezó a hablar de todos los asombros. Cosas que se me habían olvidado a mí. Su hijo, Michelle, es su hijo, tenía un brazo cortito. Yo ni me acordaba. Y cuando Andrés estaba muriendo, él fue el que me llevó a la casa de Andrés. Y me estaba contando cómo fue todo, que a mí se me había olvidado. Y dice, ¿te acuerdas que estaba yo y estaba Michelle, mi hijo, y tenía un brazo cortito? Y miraste la muerte, dijo, veo la muerte así, y empezaste a hablar en no sé lenguas. Y Andrés se levitó en el aire. Todo lo que había ocurrido me lo contó y me volvió a asombrar. Me dijo, y cuando fuiste le pusiste la mano a Michelle, hasta el día de hoy, él no se le olvida. Dice, le empezó a crecer el hueso que estaba cortito, le empezó a crecer. ¿Usted cree que eso no puede asombrar a quien sea? Yo vengo a decirte que en las próximas horas viene un tiempo de asombro para ti, para tu casa. Dios te va a asombrar. Hay algo asombroso, señora Eli. Hay algo asombroso que yo estoy planeando. Yo estoy viendo tu trabajo. Yo estoy viendo tu fidelidad. Yo estoy viendo tu esfuerzo. Prepárate que viene un asombro para ti, para tu hija y para tus nietos. El Dios del asombro se va a meter en el camino. Se te va a aparecer Dios en el camino. En el peor momento de tu vida se te va a aparecer Dios para asombrarte. Yo voy a llamar a alguien que diga, yo necesito que Dios me asombre. El domingo se va a asombrar usted por una noticia que viene. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Yo no la voy a decir. Lo va a decir la persona. Y se va a dar cuenta que aquí tengo poder. Amén. Y se va a asombrar el domingo con lo que va a escuchar. Dios me dice que te quiere asombrar. Dios los quiere asombrar. Dios te quiere asombrar. Habrá alguien aquí que diga, estaba tan desesperanzado que me sentía débil, pero hoy quiero volver a la esperanza. Habrá alguien aquí que diga, yo necesito que Dios me asombre. Levanta tu mano. Padre, queremos volver.